Volví del trabajo y encontré las cerraduras cambiadas. La llave no encajaba. La giré una vez, 2 veces, y nada. Entonces vi a Rafael detrás de la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción. Ya hablamos de esto, dijo. Ya no formas parte del plan. Era el cumpleaños de mi hija. Llevaba una bolsa cosida a mano en una mano, el recipiente de mi almuerzo en la otra. Me dejaron en la calle, pero ¿qué no sabían? Tuve un hijo hace mucho tiempo, un secreto que enterré con mi juventud, y él estaba a punto de desenterrarlo todo, con una pala de oro. Antes de seguir adelante, suscríbete al canal y dale a la campanilla, y si tienes historias parecidas, compártelas en los comentarios. Dicen que no te sientes viejo hasta que alguien te hace sentir invisible. Ese día, de pie frente a la casa de Carla y Rafael, la casa que yo había limpiado, cocinado y mantenido impecable, me sentí más pequeño de lo que nunca había sido. No más viejo, solo, borrado. La puerta no se abrió. La puerta permaneció cerrada. Y detrás de ella, el rostro de Rafael estaba esculpido en piedra. Ni siquiera parecía incómodo. Hablamos de esto, repitió. ¿Sabías que esto no era para siempre? No. No habíamos hablado de nada. 3 años antes, cuando mi marido José murió de insuficiencia hepática, fue Carla quien insistió en que me mudara. Mamá, no deberías estar sola. La casa es demasiado grande. Ven a vivir con nosotros. Yo había dudado, claro que sí, pero ella insistió. Incluso dijo que la ayudaría, ya que había vuelto al trabajo y necesitaba a alguien que la ayudara con los niños. Así que vine. Con 2 maletas, una cesta de costura y el corazón lleno. Limpié, cociné, barrí el suelo antes de que llegaran los invitados de Rafael y masajé los pies de Carla cuando los tacones se le hinchaban. Nunca levanté la voz. Ni una sola vez dije que no. Aquella mañana, había terminado mi turno en casa de la señora Berta, fregando moho de las paredes de su cuarto de baño por 200 pesos y un trozo de tarta que me había sobrado. Compré un pastelito de camino a casa y llevaba en la mano un bolso que había cosido para Carla, su color favorito, con una cremallera oculta que siempre le gustó. Era su cumpleaños. Pensé que podríamos tomar sopa juntas, tal vez incluso sentarnos en el porche y mirar viejos álbumes de fotos. Pero cuando llegué a la puerta, la cerradura había cambiado. Mi llave era inútil. Y Rafael, mi yerno, el hombre que siempre me llamaba señora como si fuera una broma, me miró como si le estuviera pidiendo demasiado. «Ya se te ocurrirá algo», me dijo. «Hay un refugio junto a la iglesia». Miré a la ventana que había sobre la verja. Me pareció ver movimiento. «¿Carla?», llamé. «Carla, por favor». No hubo respuesta. Di un lento paso atrás. Luego 2. Luego me di la vuelta y caminé. 11 manzanas hasta la casa de Luis, mi hijo. Abrió la puerta medio centímetro, todavía con su uniforme de trabajo. Le conté todo. Se me quebró la voz a la mitad, pero terminé. Se rascó la nuca y miró por encima del hombro. «Ya tenemos al bebé, mamá. No hay espacio. Y lo de Teresa. Es complicado». Ni siquiera se despidió. Simplemente cerró la puerta como si yo fuera un perro callejero. No volví a llamar. Caminé hasta que me temblaron las piernas. Los pies me quemaban por las zapatillas baratas. Encontré un banco en la plaza. Un asiento de piedra fría bajo una lámpara torcida. Doblé el delantal como si fuera una manta y me metí el bolso bajo la cabeza. Lloré una vez en silencio, para no asustar a las palomas, y luego me dormí con el ruido de las motos y las risas de los adolescentes en el callejón. Cuando desperté, el cielo era naranja y dorado. Me dolían los huesos. Tenía la boca seca, pero seguía vivo. En algún lugar de mi pecho, bajo la pena, la rabia y el silencio, algo diminuto parpadeaba, como la última chispa de una cerilla quemada. Y entonces recordé, años atrás, antes de Carla, antes de Luis, antes incluso de José, había habido un niño, mi hijo, y yo lo había regalado, no porque no lo quisiera, sino porque no podía darle la vida que merecía.
Su nombre nunca me había abandonado, ni una sola vez. Tomás. Lo susurré al aire, y en algún lugar, lejos de aquel banco, el viento empezó a cambiar. Tomás. Solía susurrar ese nombre por las mañanas, justo antes de que el sol se asomara entre las cortinas. Cuando la casa estaba en silencio y el mundo aún me parecía lo bastante pequeño como para sostenerlo entre las manos, él fue mi primero. Solo tenía 17 años cuando me quedé embarazada, una chica de fábrica con tinta en los dedos y esperanza en los ojos. Su padre, un chico de sonrisa torcida y manos rápidas, me había prometido para siempre. Para siempre duró hasta que la prueba dio positivo. Nunca volví a verle. En aquellos días, una chica embarazada sin anillo no tenía nombre. Yo era una mancha en la reputación del pueblo. Ni siquiera mi propia madre podía mirarme a los ojos. Escondimos el embarazo como si fuera vergonzoso, como si no hubiera un latido creciendo dentro de mí. Me enviaron a un convento en las afueras de Querétaro. Las monjas eran duras, pero me daban de comer y me dejaban llorar en la almohada sin hacer preguntas. Cuando nació Tomás, me dijeron que no mirara. Pero miré. Y en ese breve momento, segundos tal vez, lo vi todo. Su pelo oscuro, su piel arrugada, la forma en que su puño se enroscaba instintivamente alrededor de mi dedo. Le puse el nombre en voz baja, sin papeleo, sin ceremonia. Luego lo abandoné. Una pareja española lo adoptó. Eran mayores, educados, y llevaban años intentándolo. La monja me dijo, ellos le darán oportunidades que tú nunca pudiste. Y la creí. Tenía que hacerlo. Durante años me lo imaginé corriendo entre olivares, hablando con un ceseo como hacen en Madrid. Me lo imaginaba aprendiendo a tocar el piano, tal vez pintando, tal vez cantando en un idioma que yo no entendía. Cuando Carla nació un año después, intenté quererla el doble, para llenar el espacio que Tomás había dejado, pero nunca funcionó así. No se puede cambiar la ausencia de un hijo por la presencia de otro. Esa pieza que faltaba se quedó conmigo, en silencio, imperturbable, como una caja sellada en el desván de mi alma. Hasta ahora, sentada en un banco sin nada más que mi delantal y un regalo cosido a mano que nadie quería, he vuelto a abrir esa caja, no para llorar, sino para esperar. No sabía dónde estaba Tomás, ni siquiera sabía si estaba vivo, pero sabía una cosa. Creció en el amor. Y el amor deja huella. Le enseña a un niño cómo devolverlo. Ya no tenía teléfono. Rafael y Carla habían cancelado mi cuenta meses antes, diciendo que era demasiado caro, pero yo sabía a quién pedírselo. Al amanecer, volví a casa de la señora Berta, el mismo lugar donde fregué lechadas y vaporicé cortinas para ganar calderilla. Abrió la puerta, sorprendida al verme con los ojos hinchados y las manos rígidas. No hizo preguntas. Me dejó entrar, me sirvió café y me dijo, «Cuéntame». Y lo hice. Hizo 2 llamadas. Una a su prima, funcionaria municipal, y otra a su sobrino, que trabajaba en algún tipo de archivo gubernamental. Por la tarde ya tenía un nombre. Tomás Mendoza. Arquitecto. Afincado en Barcelona. Múltiples proyectos humanitarios. Filántropo. Soltero. Había concedido una entrevista el año pasado, hablando de las manos invisibles que me criaron. No me mencionó, pero no necesitaba que lo hiciera. Conocía ese lenguaje. Era el lenguaje de la gratitud, la que surge de la ausencia, no de la abundancia. Envié una carta, sin rogar, sin dramas, solo la verdad. Me llamo Ana Beltrán. Creo que soy la mujer que te dio a luz en 1969. Si me equivoco, le pido disculpas por la intromisión. Si estoy en lo cierto, solo quiero tu paz. Fui abandonada por la gente que crié, y ahora solo deseo saber si estás bien. Si no estás listo para responder, está bien. Solo quería que supieras mi nombre. Berta me ayudó a enviarlo por correo electrónico a su fundación. Luego esperamos. 4 días después, un coche se detuvo frente a su casa. No era un taxi, ni un vehículo policial, un elegante sedán negro con matrícula diplomática.
Salió un hombre con un ramo de lirios blancos, mi flor favorita. Era alto, de pelo plateado, elegante de una forma que el dinero no podría fingir. Cuando nuestras miradas se cruzaron, dejé de respirar. Sonrió, y en esa sonrisa vi la mía. «Eres más pequeño de lo que imaginaba», dijo en un español perfecto. «Y tú eres más alto», respondí, con la voz quebrada. Entonces, nos quedamos de pie. Él no lloró. Yo no me desmayé. Simplemente nos reconocimos, no por la cara, sino por el sentimiento. Finalmente dijo: «Te he estado buscando desde que tenía 19 años. Creí que nunca me encontrarías». «Claro que sí», dijo, «porque nunca dejé de necesitarlo». No me preguntó por qué le había delatado. No me preguntó si me arrepentía. No me preguntó por qué nunca escribí, nunca busqué. Tomás simplemente me cogió de la mano y dijo: «Debió de ser insoportable». No supe qué responder. Durante tanto tiempo, había llevado la culpa como una segunda piel. Oírla nombrar, no como un crimen, sino como una herida, deshizo algo dentro de mí. No vino con las manos vacías. Trajo papeles, planes. Me dijo que ya había hablado con abogados. «No volverás a dormir en la puerta de nadie, mamá», me dijo. «Ese no es tu final, mamá». Era la primera vez que me llamaban así en años. No abuela, no Ana, mamá. Como una bendición de vuelta tras décadas en la oscuridad. Al día siguiente, salí de casa de la señora Berta sin más equipaje que una pequeña cartera y un rosario. Tomás me metió en un coche con cristales tintados y un chofer que me llamaba señora, y me abría la puerta como si fuera de la realeza. Cuando llegamos a su finca, a las afueras de San Miguel de Allende, pensé que era un hotel. Un alto portón de hierro, paredes de piedra blanca, bugambillas trepando por los balcones, una fuente en el patio con forma de paloma. «Ahora esta es tu casa», me dijo. «No, esta es la tuya», le susurré. Sacudió la cabeza. A la mía siempre le faltaba algo. Hasta ahora. Me dio una habitación con sábanas de lino y estanterías llenas de literatura española. Un armario lleno de ropa modesta y bonita, de mi talla y a mi gusto. Un jardín con naranjos, donde podía sentarme a contemplar cómo el cielo cambiaba de color. Durante días, caminé en silencio, aún sin saber si era real. Cada noche me acompañaba a cenar. No hablábamos de Carla ni de Rafael. No hacía falta. Me preguntaba por mi infancia, mis canciones favoritas, mi plato favorito para cocinar. Quería conocerme, no la versión que solía ser, sino la que era ahora. Entonces, una noche, hizo un anuncio en voz baja mientras tomábamos tamales y té de hibisco. «Estoy construyendo un centro de atención a la tercera edad, uno como ningún otro en México, de alta calidad, digno, seguro. Nadie debería ser desechado como lo fuiste tú». Me quedé mirándole, sin saber si había oído bien, y continuó: «Se llamará La Casa Ana, y estará justo donde Rafael intentó construir su feo complejo comercial. Perdió la licitación el año pasado contra una de mis fundaciones. Casi se me cae el tenedor. Pero Tomás, ese terreno nunca fue suyo», dijo. «Igual que tu dignidad nunca fue suya para borrarla». Las siguientes semanas fueron rápidas. Comunicados de prensa, fotos de la primera piedra, permisos gubernamentales tramitados con sorprendente facilidad. Tomás era discreto pero poderoso. El tipo de hombre que no necesitaba gritar para hacerse oír. Carla se enteró a los pocos días. Primero llamó, luego envió un mensaje. Luego envió un mensaje a través de Luis. Cada mensaje era más desesperado. «Tomás, no sabes toda la historia. Te está mintiendo. Cometimos un error, pero sigue siendo nuestra madre». Me mostraba cada uno de ellos, sin responder nunca. Entonces empezaron las peticiones de los medios. Los periodistas querían hacerme un perfil. La mujer que había criado en secreto a un poderoso arquitecto. Rechacé la mayoría. No se trataba de fama. Se trataba de recuperar una vida que creían que había enterrado. La noche anterior a la ceremonia de inauguración,
Tomás se sentó a mi lado en la terraza. Una suave brisa pasaba entre los cítricos. ¿Los quieres ahí?, me preguntó. No necesité preguntarle a quién se refería. No, le dije. Pero quiero que lo sepan. Y así envió las invitaciones. Elegantes sobres de marfil sellados con cera dorada. Dentro, una sola línea. Están cordialmente invitados a la inauguración de la Casa Ana, un santuario para los olvidados por la familia. Sin nombres, ni amenazas, ni súplicas. Solo la verdad. El sol se alzaba como una corona sobre el patio, proyectando una luz dorada sobre la piedra pulida de la Casa Ana. Me asomé al balcón de la segunda planta, observando cómo los voluntarios colgaban flores de papel junto al arco. Los invitados de edad avanzada llegaron pronto, vestidos con sus mejores galas, algunos agarrados a bastones, otros empujando andadores, todos con los ojos abiertos de incredulidad. No podían creer que se hubiera construido algo tan hermoso para ellos. Yo sí podía, porque sabía lo que nos robaban cada día a mujeres como nosotras. Nuestro valor, nuestras voces, nuestro lugar en la mesa. Ya no. Tomás había orquestado cada detalle con precisión. Las paredes estaban pintadas del color de la arena suave, las baldosas frescas bajo los pies. Todas las habitaciones tenían luz, calor y estanterías. Había enfermeras cualificadas, profesores de idiomas, incluso una pequeña biblioteca y una sala de arte. Un hogar, no una celda. La inauguración estaba prevista para el mediodía. A las 11:30, los periodistas ya habían llegado, mostrando sus cámaras y murmurando sobre el misterioso tributo del arquitecto a su madre perdida. Llevaba un vestido de color lavanda pálido y un chal que mi propia madre había tejido a ganchillo. Tomás estaba a mi lado con un traje gris marengo, nada llamativo, solo digno. Cuando la cinta ondeó en la brisa, se hizo el silencio entre la multitud. Tomás tomó primero el micrófono. Habló de dignidad, de que el abandono de los ancianos no era solo un fallo familiar, sino una enfermedad cultural. Dio las gracias a los constructores, al personal y a la comunidad. Luego se volvió hacia mí. Este edificio existe gracias a una mujer, dijo. Una mujer que fue desechada, y aún así decidió cuidar de los demás. Me dio el micrófono. No había preparado un discurso, pero mi voz salió firme. No soy especial, dije. Solo soy la prueba de que la bondad vuelve cuando menos te lo esperas, y que la gente que te abandona no puede definir tu historia. Hubo aplausos, suaves al principio, luego crecientes. Por el rabillo del ojo los vi. Carla y Rafael. Estaban frente a la verja de hierro, vestidos demasiado formalmente para el calor, con una postura rígida y rostros ilegibles. Yo esperaba ira o suficiencia, pero vi algo más. Incertidumbre. No sabían qué sentir. ¿Orgullo? ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? Todo lo que sabía era esto. Se habían convertido en espectadores de una vida que una vez intentaron borrar. Luis también estaba allí, de pie, torpemente, unos pasos detrás de ellos. Aferraba su teléfono como si pudiera protegerle. Me volví hacia la multitud. Un coro de niños de un colegio cercano empezó a cantar Cielito lindo. Alguien me entregó unas tijeras. La cinta se cortó limpiamente. Más tarde, cuando la multitud había disminuido y los invitados exploraban las habitaciones, Tomás y yo nos sentamos en un banco bajo la jacaranda del patio. Intentaron entrar, dijo en voz baja. Carla dijo a los de seguridad que era tu hija. Lo era, dije. Una vez, me entregó una cajita, bellamente envuelta en historietas de periódico, como yo solía envolver sus bocadillos. Dentro estaba la bolsa cosida a mano que había hecho para Carla en su cumpleaños, la que nunca llegué a regalarle. Tomás la había recuperado de la puerta de casa de Rafael y Carla, donde la había dejado días antes junto con otros objetos, una foto enmarcada de los dos, bajo el letrero dorado que rezaba: La Casa Ana. Un correo electrónico impreso, su propia solicitud de admisión en el centro, rechazada, y una nota que había escrito con letra limpia, firmada solo con mis iniciales:
Me dejó en la calle. Me construyó un palacio. Te pedí bondad. Tú me diste vergüenza. Él me lo dio todo. Y ahora doy a otros lo que tú tiraste. No volvieron a llamar. Luis envió una carta meses después. No la he abierto. A veces, la venganza correcta es no necesitar más oír las disculpas. A veces, la curación no viene de lo que recuperas, sino de lo que dejas ir sin necesidad de volver a recogerlo. Puedes sobrevivir a 1000 cosas y seguir roto por una palabra. Para mí, fue irrelevante. Eso es lo que Rafael murmuró una vez cuando pensó que yo no podía oír. Es vieja. Irrelevante. Peso muerto con pulso. Aquella noche me quedé en el pasillo con los brazos llenos de toallas dobladas. No hablé, no me inmuté, pero la palabra anidó bajo mis costillas como una astilla, y nunca se fue. Recordé la primera vez que abracé a Carla, cómo sus ojos me miraban como si yo fuera todo su mundo. Y pensé, ¿cómo pasa un niño de necesitar tu latido a fingir que nunca le importó? No solo cambiaron las cerraduras, me borraron. Sin explicaciones, sin vergüenza, solo fríos cálculos escritos con tinta invisible, del tipo que solo las madres leen entre líneas. Cuando Luis me cerró la puerta, el mismo chico que una vez había acompañado al colegio, gabardina en mano, bolsillos llenos de bocadillos, sentí que algo se rompía en lo más profundo de mi pecho. No el tipo de rotura que sangra, del tipo que te deja vacío. Aquella noche, en el banco, me quedé mirando la farola hasta que se apagó. La gente pasaba a mi lado como si yo fuera invisible. Un niño me señaló. Su madre tiró de él y le susurró, «No mires», como si yo fuera un cuento con moraleja, como si hubiera hecho algo para merecer ser desechada como una silla rota. ¿Y lo peor? Una parte de mí les creyó. Cuando me desperté en aquella cama blanca y suave, el mundo me pareció falso, como si alguien me hubiera colocado en una casa de muñecas con ventanas pintadas y almohadas perfectas. Pero entonces vi las flores, dalias, como las que cultivaba mi madre. Y junto a ellas una carta con 5 palabras. No te olvidamos, T. No reconocí la letra, pero reconocí el sentimiento. Era esperanza. Tomás entró como la luz del sol, tranquilo, firme, sin resentimiento, solo reconocimiento. Llevo años buscándote, me dijo. Vi la historia en internet. Lo sabía. Abrí la boca para hablar, pero no salieron palabras. Se sentó al borde de la cama y me cogió de la mano, como debe hacer un hijo. Y en ese momento, supe que esto no era caridad. Era la vuelta a casa. Pasamos horas hablando. Me enseñó fotos de su vida. La familia que lo crió, la casa donde estudió arquitectura a la luz de las velas durante los apagones, los edificios que había diseñado por toda Europa, cada uno más hermoso que el anterior. Quería construir cosas duraderas, dice. Porque vengo de alguien que no se rindió ni siquiera cuando no tenía nada. Me habló de los años que pasó buscando en antiguos registros hospitalarios, archivos de adopciones, bases de datos de ADN. Ya había viajado a México. Había pasado por mi barrio una vez, sin saberlo. Y aún así, volvió. Siempre sentí que me faltaba una pieza, dijo. Ahora sé que eras tú. La finca de San Miguel de Allende no era una mansión. Era elegante, sí, llena de arte, cristal y jardines, pero parecía habitada. El personal no me trataba como a un invitado. Me trataron como a alguien sagrado. Había una habitación solo para coser, una cocina donde podía enseñar a la cocinera mi receta de arroz con leche, un balcón con un columpio donde me sentaba cada mañana y tomaba café como solía hacerlo mi madre, negro, con un toque de canela. Tomás nunca se iba más de 2 días sin venir a verme. Me hacía un hueco en su vida como si siempre hubiera estado allí. Una noche, durante la cena, le hice la pregunta que había enterrado durante décadas. ¿Estás resentido conmigo? Negó con la cabeza. Tú me salvaste, me entregaste para que pudiera vivir. Eso no es abandono. Eso es valentía. Lloré en mi servilleta. No porque estuviera triste, sino porque él entendió lo que los demás nunca pudieron.
que el amor a veces se parece a la pérdida. La decisión de construir la casa Ana no fue mía. Fue idea de Tomás. Un homenaje, dijo, a la mujer que le dio un futuro. Pero le hice una petición. No quiero que sea un monumento, le dije. Quiero que sea un mensaje. Él sabía lo que quería decir. Para cada mujer que ha sido silenciada, para cada madre desechada como un trasto, para cada abuela convertida en sirvienta hasta que estaba demasiado cansada para mantenerse en pie. Esta casa sería una advertencia, que las personas que pisas en tu camino hacia arriba pueden un día estar más altas de lo que nunca imaginaste. Cuando la invitación llegó a la puerta de Carla y Rafael, no fue entregada en mano. Venía en un sobre grueso y dorado, elegante, cortés. El tipo de cosa que no podrías ignorar, ni aunque lo intentara tu conciencia. No sé qué pensaron cuando vieron mi nombre en el membrete. Tal vez asumieron que era una disculpa o una súplica, pero no era ni lo uno ni lo otro. Era un espejo. Y mi intención era que vieran todo en lo que se habían convertido. La mañana del corte de cinta, Tomás me dijo que había recibido un correo electrónico. Rafael había intentado presentar una denuncia por difamación sobre el nombre del proyecto. Decía que era publicidad a costa de un asunto familiar privado. Tomás contestó con una línea. Podemos llevarlo a los tribunales, pero tu mujer tendrá que declarar por qué dejó a su madre en la calle. Retiraron la denuncia. Lo dejaron todo, porque la verdad, cuando se documenta y se muestra, se convierte en una armadura que ninguna demanda puede atravesar. De pie ante la multitud, con la cinta en la mano, miré a las personas reunidas, ancianos, voluntarios, medios de comunicación, y al fondo, Rafael y Carla. No eran el centro del escenario, solo sombras. No saludé, no fruncí el ceño, no dije sus nombres. Ese era su castigo, el olvido. Y sin embargo, aquella noche, cuando la casa estaba en silencio y la luna derramaba una suave luz en mi dormitorio, encendí una vela por ellos. No por perdón, por liberación. Lo curioso de la traición es que no siempre llega con gritos o portazos. A veces, se cuela como una corriente de aire por debajo de la puerta, pequeña, fría y constante, hasta que toda tu vida parece invierno. Así era vivir con Carla y Rafael. Al principio me culpé a mí mismo. Pensé que tal vez me había quedado demasiado tiempo. Quizá era demasiado tranquilo, demasiado lento, demasiado recordatorio de todo lo que ellos no querían ser. Pero no era eso. No era la cocina o la lavandería o el baño compartido. Era lo que yo representaba. Yo era el espejo en el que no querían mirarse. La mujer que lo había sacrificado todo, soportado las dificultades y sobrevivido con gracia. Y ese tipo de fuerza aterroriza a la gente que confía en la crueldad para sentirse poderosa. Me querían invisible. Así que cuando Rafael me dijo que ya no formaba parte del plan, no fue espontáneo, no fue irreflexivo. Era una estrategia. Recordé las semanas previas a ese día, las miradas de reojo, el cajón cerrado donde solían estar mis documentos, las discusiones susurradas en el pasillo, las cenas familiares canceladas, las llaves perdidas. Y aún así me dije, no lo harían. Pero lo hicieron. Lo sincronizaron perfectamente. El cumpleaños de Carla. Un momento en el que el mundo estaría demasiado ocupado celebrándola como para darse cuenta de lo que me había hecho. Su cruel elegancia era inconfundible. Y Luis, mi hijo, bueno, su traición no estaba en la acción, estaba en la inacción. El rechazo cuidadosamente redactado, el lento cierre de la puerta, la cobardía de la neutralidad. Lo siento, simplemente no tenemos espacio. Eso es lo que dijo, como si el espacio fuera el problema, no el corazón. No solo me dejaron en la calle, trataron de reescribir mi final, pero las historias no terminan hasta que se pasa la última página, y a mí me quedaba un capítulo más. La mañana siguiente a la inauguración de la Casa Ana, me senté con Tomás en el porche trasero. Él tomaba café con leche. Yo estaba remendando una manta tejida a mano que uno de los residentes me había regalado la noche anterior.
Me miró y me preguntó, ¿te parece que ya está terminada? Sonreí. Terminado no. Pero, tranquila, asintió. No quiero que piensen que esto fue por venganza, dije. No lo era, respondió. Se trataba de reconocimiento. Y tenía razón, porque la venganza no siempre significa sangre o batallas judiciales o escenas públicas. A veces, la venganza es la ausencia de ti en los lugares que una vez te dieron por sentado. Una semana después llegó una carta, de Luis, escrita con la letra de su mujer. Estaba pulcramente doblada, sobre color crema, una foto de familia metida dentro con una nota que decía: nos encantaría volver a conectar. A Mateo le encantaría conocer a sus primos. La familia lo es todo. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. La familia lo es todo. Viniendo de las mismas personas que me dejaron dormir en un banco público, la ironía era casi poética. Pensé en responder: ¿de verdad? Pero entonces recordé la mujer en la que me había convertido. Ya no era la Ana que esperaba ser amada. Ya no era la Ana que aceptaba migajas y lo llamaba bondad. Era la mujer con un jardín, un centro, un nombre grabado en piedra. Así que, en su lugar, coloqué su carta en una caja de madera. Un recuerdo. Nada más. Tomás sugirió que organizáramos una cena comunitaria en el centro, el primer banquete de gratitud anual de la Casa Ana. Invitamos a artesanos locales, propietarios de pequeñas empresas, cuidadores y ancianas de todos los rincones de la ciudad. Sin discursos elegantes, sin prensa, solo música, comida, historias. Llevaba un vestido blanco bordado y unos pendientes rojos que Mateo me había elegido durante un viaje a Oaxaca. Mientras saludaba a los invitados, me di cuenta de algo extraordinario. Todas las mujeres mayores de 60 años que entraron por esas puertas estaban más altas, sonreían más. Era como si el propio edificio les dijera: tú importas. Ese era el legado que yo quería. No una placa, ni una estatua, sino un cambio en la forma en que las mujeres mayores se veían a sí mismas, no como cargas, sino como planos. Y entonces, el momento que nunca esperé. Durante el postre, una de las enfermeras se acercó con una caja de terciopelo. Dijo que había llegado por correo esa tarde, sin remitente, solo mi nombre y las palabras: por lo que nunca pediste, pero siempre mereciste. Dentro había un broche, oro y zafiro, delicado, antiguo, el tipo de cosa que se transmite entre mujeres cuando las palabras fallan. No había ninguna nota, pero lo sabía. Era de Elena. Y por primera vez en 20 años, no lloré cuando pensé en ella. No sentí rabia, sentí liberación. Ella tendría que vivir con lo que había hecho. Esa era su carga. Pero la mía era la libertad. En los meses siguientes, la Casa Ana se convirtió en un faro. Otras ciudades nos escribieron, nos preguntaron cómo podían replicar el modelo. Mujeres jóvenes se ofrecieron voluntarias, deseosas de aprender de la generación que había sobrevivido y se había sacrificado por ellas. Empecé a dar clases de bordado y a compartir historias todos los jueves. Las mujeres entraban con las manos encallecidas y salían riendo a carcajadas. Las paredes, antes silenciosas, resonaban de alegría. Y cada vez que caminaba por esos pasillos pensaba: intentaron deshacerse de mí. Pero en lugar de eso me convertí en un cimiento. Una noche, con la luna baja y pesada sobre el jardín, Tomás me encontró sentada en el banco que había construido. Me dijo: nunca me dijiste por qué me pusiste Tomás. Le miré al chico que se había convertido en mi faro y le dije: significa gemelo. Siempre sentí que eras mi segunda oportunidad de ser madre, no para hacerlo perfectamente, sino para hacerlo plenamente. Me cogió la mano y nos sentamos en silencio. No el tipo de silencio que escuece. No sé si Rafael o Carla cambiarán algún día. No sé si Luis encontrará su columna vertebral, pero sí sé esto: nunca volveré a bajar la voz para que otros se sientan más altos. Nunca más me quedaré delante de una puerta esperando que alguien piense que soy digno de entrar.
Porque la verdad es que yo nunca estuve perdido. Ellos sí. ¿Y ahora? Ahora construyo puertas para otros como yo, y me aseguro de que siempre permanezcan abiertas. Y eso al final fue suficiente. Suscríbete al canal y dale al timbre, y si tienes historias similares, compártelas en los comentarios. Gracias.